Bienvenidos de nuevo a su canal favorito donde destapamos los secretos más jugosos, las historias más apasionantes y los dramas más intensos del mundo de las series turcas. Estoy emocionadísimo de tenerlos aquí una vez más. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha sacudido los cimientos del fandom turco, la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, el fenómeno Senkalkapm, y lo más importante vamos a analizar si, como fanáticos, hemos sido víctimas de una gran puesta en escena. Sí, lo han oído bien. Vamos a adentrarnos en las profundidades de esta historia para descubrir si todo lo que vimos y creímos era real, o simplemente un truco publicitario magistralmente orquestado. ¿Hubo amor verdadero? ¿O solo una estrategia para catapultar una serie al estrellato? Pero antes de empezar a desentrañar este misterio, quiero pedirles, como siempre, que le den un buen me gusta a este vídeo si les gusta el contenido de series turcas, que lo compartan con todos sus amigos que aman el drama y, por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes, análisis y sorpresas. Así me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, pongámonos serios. La relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un auténtico fenómeno mediático. Desde el primer momento en que se anunció que protagonizarían Senkalkapm, la química entre ellos era palpable. Las redes sociales explotaron, los fans estaban eufóricos y las expectativas por la serie estaban por las nubes. Y vaya que cumplieron. Senkalkapm se convirtió en un éxito mundial, catapultando a Hande y Kerem al estrellato internacional. Pero lo que realmente cautivó a la audiencia no fue solo la historia de amor en la pantalla, sino también la relación que se desarrolló fuera de ella. Las fotos de ambos juntos, los comentarios cariñosos en redes sociales, las entrevistas en las que se dedicaban miradas cómplices. Todo apuntaba a que el amor había traspasado la pantalla. Y así lo confirmaron al poco tiempo de iniciar la serie, al anunciar su relación. La noticia enloqueció a los fans. Anker, como los bautizaron, se convirtieron en la pareja del momento. Cada publicación, cada aparición pública era analizada al detalle. Eran la personificación del amor verdadero, el cuento de hadas hecho realidad. Incluso pasaron unas vacaciones juntos en Maldivas, documentadas al milímetro en sus redes sociales, que hicieron suspirar a millones de personas. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de poco más de un año de relación, la noticia de su ruptura sacudió al fandom. La decepción fue palpable. ¿Qué había pasado? ¿Dónde quedó todo ese amor que parecía tan real? Y aquí es donde empiezan las teorías conspirativas. Muchos fans comenzaron a cuestionarse si la relación había sido auténtica o si se trataba de una estrategia de marketing para impulsar la serie. ¿Era posible que todo ese amor, esas miradas, esos gestos cariñosos fueran simplemente parte de un guión? La sombra de la duda se extendió y la pregunta de si Anker fue real o fabricado se convirtió en el tema de debate principal en foros y redes sociales. Para analizar esta cuestión, tenemos que tener en cuenta varios factores. En primer lugar, la industria del entretenimiento es un negocio y, como tal, busca maximizar sus beneficios. Las relaciones románticas entre los protagonistas de una serie son un poderoso reclamo publicitario. Generan expectación, aumentan el interés del público y, por lo tanto, incrementan las audiencias. Un romance en la vida real puede alimentar la fantasía de los fans y convertirlos en espectadores leales, semana tras semana. En segundo lugar, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos profesionales de la actuación. Son capaces de interpretar cualquier papel, incluso el de enamorados. ¿Podrían haber fingido una relación para beneficiar a la serie? Es una posibilidad. No sería la primera vez que se rumorea sobre relaciones fabricadas en la industria del entretenimiento para impulsar la popularidad de un proyecto. La línea entre la vida personal y la profesional a veces se vuelve borrosa, y es difícil discernir la verdad. Y en tercer lugar, la vida de las celebridades está constantemente expuesta al escrutinio público. Cada movimiento es analizado, cada palabra es interpretada. Es difícil mantener una relación real y auténtica bajo tanta presión. Los paparazzi están al acecho, los fans comentan cada detalle, y los medios de comunicación exageran cualquier información. La presión constante puede ser devastadora para una relación. Pero, ¿hay pruebas de que la relación de Hande y Kerem fue falsa? No hay pruebas contundentes, por supuesto.
Pero sí hay algunos detalles que levantan sospechas. Por ejemplo, algunos fans han notado que la intensidad de su relación coincidió con el momento de mayor éxito de la serie. Una vez que la serie terminó, la relación comenzó a enfriarse. Este patrón temporal es lo que alimenta las sospechas de muchos. Además, algunos medios de comunicación turcos han publicado informaciones que apuntan a que la relación fue orquestada por sus representantes. Supuestamente el objetivo era crear una imagen de pareja perfecta para atraer a los anunciantes y conseguir contratos publicitarios más lucrativos. La popularidad de Anker como pareja seguramente atrajo la atención de marcas que querían asociarse con ellos. Pero, insisto, son solo rumores. No podemos afirmar con certeza que la relación fue falsa. También es posible que realmente se enamoraran y que la relación terminara por motivos personales, como suele ocurrir en cualquier pareja. La vida de las celebridades es complicada y llena de desafíos, y es difícil saber qué pasó realmente entre ellos. Ahora bien, más allá de la relación de Hande y Kerem, esta situación nos lleva a reflexionar sobre el poder de las series turcas para crear ilusiones y manipular nuestras emociones. Las series turcas son maestras en el arte de construir historias de amor apasionadas, personajes carismáticos y situaciones dramáticas que nos enganchan desde el primer momento. Sus guionistas y directores saben cómo tocar las fibras sensibles de la audiencia y crear una conexión emocional profunda. Una de las series que mejor ejemplifica esto es Aşk Memnu. Esta serie, que se emitió entre 2008 y 2010, cuenta la historia de un amor imposible entre Biter Ziyagil y Belul Aznedar. La serie fue un auténtico fenómeno social en Turquía y en otros países, y sus personajes se convirtieron en iconos de la cultura popular. La controversia y la pasión que generó Aşk Memnu la convirtieron en un hito de la televisión turca. Aşk Memnu es una serie que te atrapa desde el principio. La trama es intrigante, los personajes son complejos y la puesta en escena es impecable. La serie te hace sentir emociones muy intensas, desde la pasión y el deseo hasta la tristeza y la desesperación. La actuación de Beren Saat y Kvantatltu fue excepcional, y su química en pantalla hizo que el público se enamorara de la historia. Pero, ¿qué es lo que hace que Aşk Memnu sea tan adictiva? En mi opinión, la clave está en la forma en que la serie explota nuestras emociones más básicas. La serie nos muestra un mundo de lujo y glamour, pero también nos muestra la fragilidad de las relaciones humanas. El drama, la traición y el amor prohibido son elementos que resuenan con el público y hacen que la serie sea inolvidable. Otro ejemplo de serie turca que ha sabido jugar con nuestras emociones es Kukur. Esta serie, que se emitió entre 2017 y 2021, cuenta la historia de la familia Koval, que controla el barrio de Kukur en Estambul. La serie es una mezcla de acción, drama y romance, y sus personajes son muy carismáticos. Kukur se convirtió en un fenómeno cultural en Turquía, y su impacto se extendió a otros países de la región. Kukur es una serie que te mantiene en tensión constante. La trama es impredecible, los personajes son complejos y la puesta en escena es espectacular. La serie te hace sentir emociones muy intensas, desde la adrenalina y el miedo hasta la lealtad y el amor. La serie es una representación cruda y realista de la vida en los barrios marginales de Estambul. La violencia, la corrupción y la lucha por el poder son temas recurrentes en la serie. Pero, ¿qué es lo que hace que Kukur sea tan atractiva? En mi opinión, la clave está en la forma en que la serie aborda temas universales como la familia, la lealtad y la justicia. La serie nos muestra un mundo oscuro y peligroso, pero también nos muestra la importancia de los valores humanos. Los personajes de Kukur son complejos y tienen sus propias motivaciones, lo que hace que la serie sea aún más interesante. Y no podemos olvidar Muhteşem Yzyl, una serie histórica que recrea la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano. La serie fue un gran éxito internacional, y sus personajes se convirtieron en iconos de la cultura turca. Muhteşem Yzyl fue elogiada por su producción lujosa, su vestuario impresionante y su banda sonora evocadora. Muhteşem Yzyl es una serie visualmente impresionante. La puesta en escena es lujosa, el vestuario es espectacular y la banda sonora es evocadora. La serie te transporta a otro mundo, a una época de grandeza y esplendor. La serie capturó la atención de millones de espectadores en todo el mundo, y su éxito allanó el camino para otras series turcas históricas. Pero, ¿qué es lo que hace que Muhteşem Yzyl sea tan fascinante?
En mi opinión, la clave está en la forma en que la serie combina la historia y la ficción. La serie nos muestra la vida de Suleimán el Magnífico, pero también nos cuenta historias de amor, intriga y poder que nos enganchan desde el primer momento. Además, la serie generó un debate interesante sobre la historia de Turquía y la representación de los personajes históricos. Volviendo al tema central, la cuestión no es tanto si Hande y Kerem nos estafaron o no, sino más bien, ser conscientes de que las series turcas, como cualquier producto de entretenimiento, están diseñadas para generar emociones y captar nuestra atención. Y a veces en ese proceso la línea entre la realidad y la ficción puede difuminarse. Debemos disfrutar de las series, pero siempre con una pizca de escepticismo y sin perder de vista que se trata de un espectáculo. Es importante recordar que detrás de las historias de amor y drama hay un equipo de producción, guionistas y actores que trabajan para crear un producto que sea atractivo para el público. En definitiva, la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue siendo un misterio. Quizás nunca sepamos la verdad. Pero lo que sí sabemos es que su historia nos ha hecho reflexionar sobre el poder de las series turcas, y sobre la importancia de no dejarnos llevar por las apariencias. La realidad y la ficción a menudo se entrelazan, y es importante mantener una perspectiva crítica para no caer en la trampa de la idealización. Y bien, mis seriéfilos turcos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya hecho reflexionar sobre este tema tan controvertido. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Creen que la relación de Hande y Kerem fue real o una estrategia de marketing? ¿Qué otras series turcas creen que han jugado con nuestras emociones? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, análisis y sorpresas del mundo de las series turcas. Hasta la próxima.